La mujer que mis hijos contrataron para cuidarme entró en mi cocina como si ya hubiera estado allí antes. No miró alrededor con curiosidad, no preguntó dónde estaban las tazas, no abrió el armario, equivocado, ni esperó a que yo le enseñara nada. Fue directa al mueble de la izquierda, sacó la taza azul de mi marido, la dejó sobre la encimera y dijo con una sonrisa tranquila: «Esta era la que usaba usted cuando le echaba de menos, ¿verdad?». Yo estaba junto a la mesa, apoyada en el bastón que mis hijos insistían en que utilizara, aunque dentro de casa casi nunca lo necesitaba. Durante unos segundos no contesté. La taza azul llevaba años en aquel armario. Había sido de Ernesto, mi marido. Después de su muerte, la guardé en el fondo, detrás de otras más nuevas, porque verla todos los días me dolía más de lo que quería reconocer. A veces, en noches concretas, la sacaba para tomar una infusión, no por superstición, no porque creyera que una taza pudiera devolver a nadie, solo porque algunas ausencias se hacen más llevaderas si una puede tocar algo que todavía conserva la forma de una vida compartida. Pero eso no lo sabía casi nadie, y desde luego no tenía por qué saberlo una cuidadora que acababa de pisar mi casa por primera vez. Si esta historia les toca por dentro, suscríbanse y quédense conmigo, porque yo pensé que mis hijos habían contratado ayuda para que estuviera más segura. Lo que tardé demasiado en entender fue que aquella mujer no había venido solo a cuidarme, había venido a observarme. Me llamo Teresa. Tengo 76 años y vivo sola desde que Ernesto murió hace ya 10. Durante los primeros meses después de su muerte, todos me trataron como si fuera de cristal. Mis hijos venían, llamaban, revisaban la nevera, preguntaban si dormía, si comía, si salía, si lloraba demasiado o demasiado poco. Luego la vida fue recuperando su egoísmo habitual. Las llamadas se espaciaron, las visitas se volvieron más breves y las preguntas empezaron a sonar menos a preocupación y más a trámite. Yo no me quejé. Nunca fui mujer de poner mi soledad encima de la mesa como si fuera una factura pendiente. Me organicé, aprendí a arreglar pequeñas cosas, a pedir ayuda cuando hacía falta y a fingir que las noches de invierno no se me hacían tan largas. Tenía mi rutina: mercado los martes, farmacia los jueves, café con Marisa cuando a las 2 nos dolía algo distinto, lectura por las tardes y una vuelta por el parque los días que las rodillas me daban tregua. No era una vida emocionante, era mía. Y eso, a cierta edad, tiene un valor que los hijos adultos no siempre entienden. Mi hijo mayor, Alberto, tenía 50 años. Desde joven tuvo esa manera de entrar en cualquier conversación, como si ya trajera la conclusión escrita. Era trabajador, sí. Responsable, también. Pero con los años, esa responsabilidad se le volvió una especie de autoridad sobre los demás. Hablaba despacio cuando quería convencerte, bajaba la voz, como hacen los médicos antes de dar una mala noticia, y usaba mucho una frase que yo había llegado a detestar: «Mamá, hay que ser prácticos». Cada vez que Alberto decía eso, yo sabía que algo mío iba a intentar dejar de pertenecerme. Mi hija Nuria era distinta. Tenía 46 años, más sensibilidad que su hermano y mucha menos fuerza para llevarle la contraria. De niña era alegre, desordenada, cariñosa, hasta agobiar. De adulta, vivía partida entre lo que sentía y lo que Alberto decidía. Cuando su hermano hablaba de lo mejor para mamá, ella asentía con esa cara triste de quien sabe que algo no termina de estar bien, pero prefiere no ser la primera en decirlo. Yo los quería a los dos. Eso es lo difícil de estas historias, que una puede querer a alguien y aún así acabar teniendo que defenderse de esa persona.
Todo empezó por una caída. Ni siquiera fue una caída dramática. No me rompí nada, no perdí el conocimiento, no acabé en ambulancia. Fue una tontería en el baño. Se me resbaló el pie al salir de la ducha. Intenté agarrarme al lavabo y terminé sentada en el suelo, con el orgullo más dolorido que la cadera. Estuve unos minutos allí, respirando, enfadada conmigo misma. Después me levanté como pude y llamé a Marisa, mi vecina y amiga desde hacía más de 30 años. Marisa subió en bata con las zapatillas de andar por casa y una expresión que mezclaba susto y ganas de regañarme. ¿Te has hecho daño? Más en la dignidad que en el cuerpo. La dignidad no sale en las radiografías, pero molesta igual. Me ayudó a sentarme, revisó que pudiera mover la pierna, me trajo agua y, como buena amiga, esperó exactamente 8 minutos antes de empezar a echarme la bronca. Tienes que poner una alfombrilla antideslizante en ese baño. Ya tengo. Una que sirva, Teresa, no esa tela suicida que tienes en el suelo. Me hizo reír. No debí contárselo a Nuria, pero una hija llama, pregunta cómo estás, y una a veces comete el error de responder con sinceridad. Le dije que me había resbalado, que estaba bien, que Marisa me había ayudado y que no hacía falta montar ningún drama. A las 2 horas, Alberto estaba en mi casa, con Nuria y con una carpeta. La carpeta fue lo que más me preocupó. Mamá, esto no puede seguir así, dijo Alberto, sentado en mi salón con las manos entrelazadas como si presidiera una reunión de comunidad. ¿El qué? Que estés sola tantas horas. Llevo sola 10 años. No es lo mismo. Para mí se parece bastante. Nuria se sentó a mi lado y me tocó la rodilla. Mamá, nos hemos asustado. Me resbalé. No me caí por un barranco. Alberto respiró hondo. Conocía esa respiración, era el anuncio de que iba a explicarme mi vida. Hoy ha sido un resbalón. Mañana puede ser otra cosa. Un mareo, una caída más seria, una olla encendida, una puerta mal cerrada. También me puede caer una maceta en la cabeza si salgo al balcón. ¿Vais a quitarme las plantas? Nuria bajó la mirada para no sonreír. Alberto, no, no es una broma. Para mí tampoco. Estáis hablando de mi casa como si fuera una trampa. Estamos hablando de seguridad. Seguridad. Otra palabra peligrosa cuando la pronuncia alguien que no vive contigo pero quiere decidir cómo debes vivir. Me propusieron una cuidadora por las mañanas. Solo unas horas. Alguien que me ayudara con la compra, vigilara que no me mareara, limpiara un poco, me acompañara si tenía que ir al médico. Alberto insistió en que no era para quitarme independencia, sino para conservarla. Esa frase venía preparada. Lo noté. ¿Y quién pagaría esa maravilla? Pregunté. Nosotros ayudaríamos, dijo Nuria. Alberto corrigió. Lo organizaríamos entre todos. Entre todos, en boca de Alberto, solía significar que él decidía y los demás se adaptaban. No necesito una cuidadora. Necesitas apoyo, dijo él. Tengo apoyo. Tengo a Marisa. Tengo mis rutinas. Tengo teléfono. Tengo cabeza. Nadie ha dicho que no tengas cabeza, mamá. La forma en que lo dijo me hizo pensar que precisamente estaba empezando a decirlo. Durante una semana resistí. Luego tuve un mareo en la farmacia. Nada grave. Bajada de tensión según el médico. Pero Alberto se enteró porque la farmacéutica conocía a su mujer. A partir de ahí ya no hubo conversación sino campaña. Nuria me llamó llorando. Mamá, por favor, solo pruébalo unas semanas. Por nosotros. Por nosotros. Qué difícil es defenderse cuando te piden algo en nombre del miedo que sienten otros. Acepté, con condiciones, 3 mañanas a la semana, 4 horas, nada de dormir aquí, nada de tocar mis papeles, nada de entrar en mi habitación si no estoy delante. Y si no me gusta, se acaba.
Alberto asintió demasiado rápido. Perfecto. Eso debió ponerme alerta. Cuando un hijo acostumbrado a imponer acepta tus condiciones sin discutir, conviene revisar la letra pequeña, aunque no haya papel delante. La cuidadora se llamaba Silvia. Alberto dijo que venía muy recomendada. No aclaró por quién. Tenía 43 años, el pelo castaño recogido en un moño bajo, ropa sencilla y una voz suave que al principio resultaba agradable. Llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa de mujer acostumbrada a entrar en casas ajenas sin parecer invasiva. «Buenos días, Teresa», dijo. «Es un placer conocerla por fin». Por fin. La palabra me rozó. No conocerla, no encantada. Por fin. Como si antes de verme ya hubiera oído bastante sobre mí. Alberto estaba presente ese primer día. Nuria también. Yo habría preferido recibirla sola, pero ellos insistieron en que querían hacer la introducción. Parecía que estaban entregando instrucciones de un aparato delicado. «Mamá desayuna temprano», dijo Nuria, «pero a media mañana suele tomar algo. No me hables de mí como si no estuviera». «Perdona», Alberto continuó. «Tiene la medicación en el cajón de la cocina. Lo miré. Eso no hacía falta decirlo. Silvia debe saberlo por si hay una emergencia». Silvia sonrió con prudencia. «No se preocupe. Yo solo intervengo donde usted me permita». Sonaba bien, demasiado bien. La primera mañana fue correcta. Silvia limpió un poco la cocina, me acompañó a comprar pan y me preguntó si prefería que preparara sopa o dejara las verduras cortadas. Era eficiente, amable. No hablaba de más. Cuando Alberto me llamó a mediodía para preguntar «¿Qué tal?», le dije «¡Qué bien!». «¿Ves?», respondió, «a veces hay que probar las cosas antes de rechazarlas». No le contesté que a veces también hay que desconfiar de lo que encaja demasiado pronto. El segundo día ocurrió lo de la taza azul. Silvia entró en la cocina, fue directa al armario y sacó aquella taza, sin preguntar. Cuando dijo que era la que yo usaba cuando echaba de menos a Ernesto, sentí como si alguien hubiera abierto una carta privada en voz alta. «¿Quién te ha dicho eso?», pregunté. Silvia parpadeó como si acabara de darse cuenta de que había ido demasiado lejos. «Perdone, creo que Nuria me comentó algo de que usted conservaba una taza especial. Una cosa es conservarla, otra saber cuándo la uso. Dejó la taza con cuidado. No quería incomodarla». «Pues lo has hecho». No fue una frase dura, fue una frase clara. Silvia bajó la vista. «Lo siento». Aquella mañana ya no me pareció tan agradable. Mientras ordenaba la cocina, yo observaba sus movimientos. Conocía demasiado bien los armarios para haber estado solo. Unas horas, no dudaba. Abría el cajón de los paños, luego el de los cubiertos, luego el mueble donde guardaba las bolsas. Podría haberlo deducido. Sí, las cocinas tienen cierta lógica, pero no era solo eso, era su seguridad. A media mañana, al verme cosiendo un botón, dijo: «¿Prefiere la caja de costura pequeña o la de madera?». Levanté la cabeza. «¿Cómo sabes que tengo dos?». Silvia se quedó con el trapo en la mano. «Creo que la vi el otro día. La de madera está en el armario del pasillo, dentro de una bolsa». «Ah, entonces me habré confundido». No, no se había confundido. La caja de costura de madera era de mi madre. La usaba poco. Estaba guardada en una bolsa de tela en la parte alta del armario del pasillo. Alberto lo sabía porque una vez la bajó para mí. Nuria también, quizá. Marisa, seguro. Pero Silvia no tenía por qué saberlo. Cuando se fue, abrí el armario. La caja estaba en su sitio. Eso no me tranquilizó. El tercer detalle llegó el viernes. Silvia estaba limpiando el polvo del salón. Yo estaba en mi sillón con un libro abierto que no leía. Marisa había venido a tomar café
y se quedó más rato de lo habitual, porque según dijo al salir al pasillo, a esa mujer hay que verla moverse. Marisa no era diplomática, nunca lo fue. Tenía 75 años, una voz algo ronca y una capacidad admirable para detectar falsedad antes de que los demás termináramos de excusarla. No me gusta, me dijo en cuanto Silvia entró al baño. A ti no te gusta nadie que use guantes para limpiar. No me gusta porque mira demasiado sin mirar. Eso no significa nada. Significa que sabe fingir discreción. Silvia volvió antes de que pudiera responder. Se acercó a la repisa donde yo tenía una foto de Ernesto y otra de mis hijos cuando eran pequeños. Tomó el marco de Ernesto con cuidado. Qué elegante era su marido. Yo asentí. Lo era. Alberto me dijo que él siempre decía que esta casa olía a café y a limón. El libro se me cerró en las manos. Marisa, sentada frente a mí, dejó la taza sobre el plato sin hacer ruido. Esa frase era de Ernesto, pero no era una frase pública. La dijo muchas veces, sí, pero en casa. A mí, a veces a los niños cuando eran pequeños. Esta casa huele a café y a limón. Mientras huela así, estamos bien. Después de su muerte, yo se la mencioné una vez a Alberto en una comida familiar. Una sola vez. Se la dije llorando, porque había comprado limones en el mercado, y al entrar en casa me golpeó aquel olor. Silvia no tenía por qué conocerla. Mi hijo habla demasiado, dije. Silvia sonrió. Solo quería ayudarme a conocerla mejor. Marisa murmuró. Para conocer a alguien se pregunta, no se estudia. Silvia la miró, sorprendida. Perdone. Perdonada. El ambiente se volvió incómodo. A mí no me disgustó que se volviera incómodo. Algunas incomodidades son necesarias para ver quién se mueve y cómo. Cuando Silvia se fue, Marisa se quedó. Teresa, esa mujer sabe más de lo normal. Alberto le habrá contado cosas para que me atienda mejor. ¿También le contó lo de la taza? No respondí. ¿Y lo de la caja de costura? Tampoco. Marisa se inclinó hacia mí. Una cuidadora no necesita saber qué frase decía tu marido, ni qué taza usas cuando lo echas de menos. Necesita saber si tomas medicación, si tienes alergias y dónde está el baño. Tenía razón. Eso me irritó, porque cuando una amiga tiene razón sobre algo que duele, una parte de ti preferiría que hablara peor. El lunes siguiente decidí probar a Silvia con algo pequeño. Antes de que llegara, cambié de sitio un objeto, la caja de pastillas. Normalmente estaba en el cajón superior de la cocina, a la derecha. La puse en el segundo cajón, dentro de una bolsa transparente. No era peligroso. Yo sabía dónde estaba y la medicación del día ya la había tomado. Solo quería ver qué hacía. Silvia llegó a las 9. A las 9:20, mientras preparaba infusión, dijo, «Teresa, ¿ha movido la medicación?» No levanté la vista de mi labor. «Sí». «¿Por qué?» «Porque es mía». La respuesta la descolocó. Claro, lo preguntaba por tenerla localizada. Si la necesito, la localizaré yo. Sus hijos me pidieron que estuviera pendiente. Mis hijos piden muchas cosas. Silvia cerró el cajón despacio. No quiero que piense que invado. Entonces no invadas. Sonó más seco de lo que yo pretendía, pero no me arrepentí. Aquel mediodía, Alberto llamó. «Mamá, Silvia me ha dicho que estás algo tensa con la medicación». Me quedé mirando el teléfono. No habían pasado ni 3 horas. «¿Silvia te ha llamado?» «Tenemos una comunicación normal por si hay incidencias. ¿Y mover mi caja de pastillas es una incidencia?» «Mamá, no lo tomes así. ¿Cómo quieres que tome que una mujer venga a mi casa, revise dónde guardo mis cosas y te informe antes de que yo termine de comer?» Alberto suspiró. «La contratamos para ayudarte.
La contratasteis para vigilarme. Hubo silencio, no largo, pero suficiente para que la palabra encontrara sitio. Eso es injusto, dijo al fin. Quizá Silvia está haciendo su trabajo. ¿Su trabajo es contarte cada cosa que hago? Su trabajo es avisarnos si nota algo que pueda afectar a tu seguridad. Entonces, dile que mi seguridad también incluye mi intimidad. Colgué. Me temblaban las manos. No de miedo, de rabia. Esa tarde vino Nuria. Traía bizcocho. Cuando mi hija trae bizcocho sin avisar, suele ser porque viene a suavizar algo que Alberto ha endurecido antes. Mamá, Alberto me ha dicho que estás molesta. Alberto habla mucho últimamente. Nuria dejó el bizcocho sobre la mesa. Solo queremos que estés bien. Me cansaba esa frase. Qué útil resulta para no concretar nada. Nuria, ¿cuánto le habéis contado a Silvia sobre mí? ¿Lo básico? Lo básico incluye la taza de Ernesto. Se quedó quieta. ¿Qué taza? La miré con atención. Su sorpresa parecía real. La azul. Nuria frunció el ceño. Yo no le conté eso. ¿Y la frase del café y el limón? Le cambió la cara. Eso quizá, Alberto. ¿Por qué? Para que ella entendiera tus rutinas, tus emociones. No sé, ¿mis emociones forman parte del contrato? Mamá, no lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? ¿Que habéis entregado pedazos de mi vida a una desconocida para que se mueva por mi casa como si tuviera un mapa sentimental? Nuria bajó la mirada. Silvia no es una desconocida para Alberto. Esa frase salió casi sin querer. Yo la escuché entera. ¿Cómo? Nuria se dio cuenta demasiado tarde. Quiero decir que venía recomendada. Has dicho que no es una desconocida para Alberto. Mamá, Nuria. Se sentó. Creo que se conocían de antes. No sé mucho. Alberto dijo que había trabajado con alguien cercano a su empresa o que la conocía de un caso anterior. No me dio detalles y no te pareció importante decírmelo. Pensé que era mejor. Más confianza. Para él. No respondió. La tarde quedó marcada por esa frase. Silvia no era una desconocida para Alberto, y él no me lo había dicho. A partir de ahí, empecé a apuntar cosas, no de forma obsesiva, de forma ordenada. La diferencia importa. En una libreta pequeña escribí fechas, frases, detalles. Martes taza azul, viernes frase de Ernesto. Lunes informa a Alberto sobre medicación. Nuria dice que Silvia y Alberto se conocían de antes. Marisa, cuando vio la libreta, asintió con satisfacción. Ahora empiezas a parecer una mujer peligrosa. Tengo 76 años y artrosis. Las dos cosas son compatibles. El siguiente miércoles vino mi nieto Diego. Diego era hijo de Nuria. Tenía 21 años. Estudiaba ingeniería informática y conservaba una ternura discreta conmigo que siempre agradecí. No era de muchas palabras, pero cuando venía me arreglaba el móvil, me preguntaba si tenía comida suficiente y se llevaba bolsas de basura sin hacer de eso una hazaña. Desde pequeño había sido observador. No se le escapaban las tensiones, aunque a menudo fingía no verlas para no alimentar discusiones. Llegó por la tarde, cuando Silvia ya se había ido. Mamá me dijo que estabas nerviosa con la cuidadora, dijo, dejando la mochila en una silla. Tu madre usa palabras suaves para no discutir con su hermano. Diego sonrió apenas. Eso también lo sé. Le conté algunas cosas. No todas. No quería ponerlo en guerra con Alberto. Pero Diego escuchó con el ceño cada vez más fruncido. ¿Silvia se apellida Molina? Preguntó de pronto. No lo sé. Creo que sí. Silvia Molina. Diego sacó el móvil. Me suena. ¿De qué? Creo que estuvo en casa de mi tío una vez. Hace meses. Pensé que era una clienta o algo así.
Sentí un pinchazo. ¿En casa de Alberto? Sí, fui a recoger a Claudia para llevarla al cine, y había una mujer en el salón. Mi tío la presentó como Silvia. No le di importancia. Claudia era la hija de Alberto, mi nieta de 15 años. Lista, algo impulsiva y con la costumbre de escuchar detrás de las puertas. Algo que su padre detestaba porque seguramente se parecía demasiado a él en la necesidad de enterarse de todo. ¿Puedes preguntarle a Claudia?, dije. Diego me miró. Sin que parezca interrogatorio, eso sería ideal. Lo intentaré. Antes de irse, revisó mi móvil y me enseñó a grabar notas de voz rápido. No para que grabes conversaciones privadas sin pensar, me dijo, sino por si necesitas anotar algo en el momento. Cada día me parecéis más espías todos. Es defensa, abuela. Defensa. La palabra me hizo gracia hasta que dejó de hacérmela. El viernes, Silvia llegó con una bolsa de manzanas. Alberto me dijo que le gustan las verdes. Yo nunca compraba manzanas verdes. Me gustaban las amarillas, las blandas, las que mis hijos decían que parecían de vieja. Las verdes le gustaban a Ernesto. A mi marido le gustaban las verdes. Dije. Silvia se quedó callada. A mí no. Perdone. Debí entender mal. Eso parece. Puso la bolsa sobre la encimera. Después, como si quisiera compensar, empezó a limpiar con más energía de la necesaria. A media mañana, mientras doblaba unas toallas, me preguntó, ¿nunca ha pensado en mudarse a un piso más cómodo? La pregunta llegó sin aviso. ¿Más cómodo para quién? Para usted, sin tantos recuerdos, sin tantos rincones que mantener. A veces una casa muy cargada puede hacer que una persona se quede anclada. Me quedé mirándola. ¿Eso también te lo dijo Alberto? No, es una opinión mía, una opinión muy formada para llevar 2 semanas viniendo. Silvia bajó la vista a las toallas. He visto muchos casos, personas que se resisten a cambiar, y luego cuando lo hacen, descansan. Yo descanso bastante bien en mi cama, claro, pero no sonó a claro, sonó a por ahora. Después preguntó por mis documentos, no de manera directa al principio. Fue rodeando. ¿Tiene las citas médicas anotadas en algún sitio? Sí. ¿Y los papeles importantes? Por si algún día hicieran falta. ¿Qué papeles? Seguro, medicación, informes, escrituras de la casa, cosas así. La miré en silencio. Ella sonrió. Solo lo digo porque muchas familias luego no saben dónde está nada. Mi familia sabe encontrar mi número cuando quiere opinar. Con eso ya tiene bastante. No insistió, pero por la tarde, Alberto llamó. Mamá, Silvia me comenta que no tienes organizados los documentos importantes. Cerré los ojos. Ahí estaba. Otra vez. Silvia no ha visto mis documentos. Precisamente, nadie sabe dónde están. Yo sí. Mamá, si algún día pasa algo, no quiero que lo primero que os preocupe sea encontrar mis escrituras. Eso es muy injusto. Últimamente parece que mi injusticia consiste en no dejaros entrar donde no he invitado. Alberto cambió el tono. Estás demasiado susceptible. Es algo que también ha notado Silvia. Susceptible. Ya no era solo información, era diagnóstico blando. Una palabra colocada para convertir mi incomodidad en síntoma. Alberto, dije, ¿de qué conoces a Silvia? Silencio. Muy breve, pero lo hubo. Me la recomendaron. No es lo que he preguntado. La conocí hace tiempo por un asunto laboral. ¿Qué más da? Da porque me la presentaste como una profesional recomendada, no como alguien que ya había estado en tu casa. No pensé que fuera relevante. Claro, últimamente tú decides muy bien lo que es relevante para mí. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche no dormí bien. No por Silvia únicamente, por la sensación de que mi casa,
mi cuerpo, mis recuerdos y mis papeles se habían convertido en un proyecto familiar del que yo era el tema, pero no la directora. Al día siguiente, vino Diego con noticias. Se sentó en mi cocina, sacó el móvil y me enseñó un mensaje de Claudia. Silvia es la mujer que papá dijo que sabría convencer a la abuela sin que se sintiera atacada. Leí la frase 3 veces. Convencer a la abuela, sin que se sintiera atacada. No cuidar, no acompañar, convencer. Claudia escribió eso tal cual, dijo Diego. Dice que lo escuchó una noche. Mi tío hablaba con Silvia en el salón. Creían que ella estaba en su cuarto con música. ¿Convencerme de qué? Diego no respondió de inmediato. Claudia dice que hablaban de que tú no puedes seguir sola en esa casa, y de que era mejor que una persona externa te lo fuera haciendo ver. Me levanté y fui hasta la ventana. La calle seguía igual. Gente caminando, un coche mal aparcado, una mujer con bolsas de compra. Qué extraño que el mundo siga normal cuando una frase acaba de cambiar la forma en que entiendes tu propia casa. Diego se acercó. Abuela, esto no está bien. No, ¿qué vas a hacer? Miré el salón, mis muebles, mis fotos, la taza azul de nuevo guardada en el fondo del armario, la puerta del pasillo que llevaba a mi habitación, la caja de costura de mi madre, los rincones que Alberto consideraba demasiado cargados de pasado. Primero, voy a dejar que Silvia me convenza de algo falso. Diego frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Volví a sentarme. Que si ha venido a informar, le voy a dar algo que informar. El plan empezó con una mentira pequeña. El lunes, cuando Silvia llegó, fingí estar más cansada de lo habitual. Caminé despacio, me apoyé en los muebles, dejé que me ayudara a sentarme. Ella reaccionó con una atención casi satisfecha, aunque intentó disimularla. ¿Ha dormido mal?, preguntó. Le he dado muchas vueltas a lo que dijiste. ¿A qué? A lo de una casa más cómoda. Sus ojos cambiaron. Apenas. Pero cambiaron. Sí, quizá tenéis razón. Quizá esta casa es demasiado para mí. Silvia se sentó frente a mí con una suavidad estudiada. No tiene que verlo como una derrota. No lo sé. Es normal. He pensado que quizá debería hablar con Alberto sobre venderla más adelante. O al menos sobre poner algunos papeles en orden. Silvia bajó la mirada para ocultar algo que quizá fue alivio. Puede ser una conversación muy buena. No quiero que Nuria se entere todavía, añadí. Se pone muy sentimental. Y Diego, tampoco. Ya sabes cómo son los jóvenes. Claro, de momento es solo una idea. Por supuesto, Silvia preparó té, recogió la cocina y se fue media hora antes, diciendo que tenía una gestión. A los 40 minutos, Alberto llamó, no por la tarde, no al día siguiente, a los 40 minutos. Mamá, dijo con voz cuidadosamente tranquila, Silvia me ha comentado que quizá estás empezando a ver lo de la casa de otra manera. Miré a Diego, que estaba sentado frente a mí, con su móvil grabando la hora, y mi expresión. Marisa, a mi lado, apretó los labios. Yo sostuve el teléfono con calma. Qué rápido viajan mis ideas cuando se las cuento a la cuidadora. Alberto no respondió, y en ese silencio, por fin, la sospecha dejó de ser sospecha. Silvia no estaba allí para ayudarme a levantarme de una silla. Estaba allí para informar de cuándo podían empezar a moverla debajo de mí. Silvia no estaba allí para ayudarme a levantarme de una silla. Estaba allí para informar de cuándo podían empezar a moverla debajo de mí. Me quedé con el teléfono en la mano después de que Alberto colgara mirando la pantalla apagada como si aún pudiera salir de ella alguna explicación decente. Diego seguía sentado frente a mí con los codos sobre la mesa y el rostro serio. Marisa, que llevaba toda la mañana callada a duras penas,
Se levantó y cerró la puerta de la cocina. Bueno, dijo, ya no estamos hablando de intuiciones. No contesté enseguida. Había algo humillante en tener razón cuando la razón confirma una traición. Durante días había deseado que todo tuviera una explicación más torpe, exceso de información, preocupación malentendida, Alberto siendo Alberto, Silvia intentando agradar, pero aquel teléfono sonando 40 minutos después de mi conversación falsa había convertido la incomodidad en prueba. Le había contado a Silvia una mentira y Alberto la había recibido casi de inmediato. Diego apoyó el móvil en la mesa. He grabado la hora de la llamada y el resumen de lo que pasó antes. No he grabado la conversación entera porque no sabía si... Está bien, le dije. No quiero meterte en problemas. Abuela, el problema ya estaba aquí. Marisa asintió. El chico ha salido sensato. Diego casi sonrió, pero no pudo. Estaba demasiado enfadado. Tenemos que hablar con alguien, dijo. No solo entre nosotros. Inés Valcárcel, respondí. Marisa levantó una ceja. ¿La abogada? Sí. Pensaba que ibas a tardar más en admitirlo. Estoy mayor, pero aprendo. Marisa resopló como una risa corta. Inés Valcárcel había sido abogada de una prima mía en un asunto de herencias. No era amiga, pero sí de esas profesionales que una guarda en la agenda por si acaso y luego espera no necesitar nunca. La llamé esa misma tarde. Le resumí lo justo. Mis hijos me habían impuesto una cuidadora. La cuidadora estaba informando a mi hijo de conversaciones privadas, y yo empezaba a sospechar que el objetivo real era empujarme a vender la casa o a ceder control sobre mis decisiones. Inés no dramatizó. Eso me gustó. Teresa, antes de hablar de acciones, hay que ordenar hechos. Dijo, fechas, mensajes, llamadas, quién dijo qué y qué pruebas tiene. Y sobre todo, no firme nada ni entregue documentación a nadie. Eso no pensaba hacerlo. Me alegra oírlo. ¿Dónde tiene sus documentos importantes? Miré hacia el pasillo. En casa. Entonces, mañana no estarán en casa. La frase me dejó inmóvil. ¿Cree que pueden llegar a eso? Creo que cuando una familia introduce a una persona externa en la casa de una madre para influir en sus decisiones sin explicárselo claramente, conviene dejar de confiar en la buena suerte. Quedamos para el día siguiente. Esa noche saqué la carpeta de documentos del armario de mi habitación. Escrituras de la casa, testamento, certificados, cuentas, seguros, informes médicos, documentos de Ernesto. Lo puse todo sobre la mesa del comedor. Durante años aquel montón de papeles había sido aburrido. De pronto parecía una línea de defensa. Diego me ayudó a escanear lo más importante con su móvil. Marisa, mientras tanto, preparaba etiquetas y sobres con una solemnidad exagerada. Tú ríete, me dijo cuando notó que la miraba, pero una etiqueta bien puesta ha salvado más herencias que un hijo cariñoso. No pude evitar reírme. Me hizo bien. A la mañana siguiente, antes de que llegara Silvia, guardé los documentos reales en una bolsa y se los di a Marisa. Ella bajó a su piso y los dejó en un cajón cerrado con llave. En su lugar, puse una carpeta vieja en mi armario con papeles sin valor. Garantías caducadas, copias antiguas, recibos de comunidad, una hoja escrita por mí, con frases ambiguas y un sobre vacío donde puse opciones casa hablar con Alberto. Diego me miró mientras preparaba aquello. Te estás volviendo peligrosa de verdad. A mi edad se tarda, pero cuando una empieza, empieza bien. Y si Silvia entra en tu habitación, entonces sabré que su trabajo no era hacerme infusiones. Silvia llegó a las 9, como siempre. Ese día
Llevaba el pelo distinto, más suelto, y una actitud cuidadosamente amable. Supuse que Alberto le habría advertido que yo sonaba suspicaz. La palabra seguro habría sido esa, suspicaz. Las personas que no quieren admitir que te están vigilando suelen describir tu defensa como desconfianza exagerada. Buenos días, Teresa. ¿Cómo se encuentra hoy? Mejor que ayer. Me alegro. A veces hablar de cambios ayuda. Ahí estaba. No podía evitarlo. La miré desde la mesa. ¿Qué cambios? Silvia se quedó un segundo quieta, lo que comentó de la casa. Perdone, no quería... ¿Se lo contaste a Alberto? Tenía la pregunta preparada, pero no el tono. Me salió tranquilo. Eso la descolocó más que si hubiera gritado. Teresa, Alberto me pidió que le mantuviera informado de cualquier cosa importante. ¿Y una idea que yo te cuento en mi cocina es cosa importante? Si afecta a su bienestar, sí. ¡Qué palabra tan amplia! Silvia se acercó al fregadero y empezó a ordenar unas tazas que ya estaban ordenadas. No quiero que se sienta vigilada. Entonces dejad de vigilarme. La taza chocó suavemente contra el plato. No se rompió. Ella tampoco. Creo que está interpretando mal mi papel. Tu papel lo habéis interpretado muy bien todos. A mí me lo explicasteis peor. Silvia se giró. Yo estoy aquí para ayudarla. ¿Quién te contrató realmente? ¿Sus hijos? ¿Mis hijos en plural? ¿O Alberto? ¿Tardó? Poco. Pero tardó. Alberto gestionó el contacto. ¿Os conocíais de antes? Nos habíamos visto en alguna ocasión. Curioso que se olvidara de decírmelo. Silvia respiró hondo. Teresa, yo no puedo entrar en asuntos familiares. Aquella frase casi me hizo reír. Has entrado en mi cocina, en mis armarios, en mis recuerdos y en las llamadas de mi hijo. Llegas tarde para no entrar en asuntos familiares. No respondió. El resto de la mañana fue tenso. Silvia limpió, preparó una sopa que yo no le había pedido y evitó hacer preguntas directas. Pero observaba. Noté cómo miraba hacia el pasillo cuando yo fui al baño. Noté cómo se detenía un segundo más de la cuenta junto al armario donde había dejado la carpeta falsa. Noté cómo su mano rozó la manilla de mi dormitorio mientras pasaba con una cesta de ropa. No entró. Ese día no. Cuando se fue, revisé todo. La carpeta falsa seguía en su sitio. La puerta de mi dormitorio parecía igual. Quizá había aprendido a ser más prudente. Quizá solo estaba esperando. Por la tarde fui al despacho de Inés con Diego y Marisa. Me sentí un poco ridícula, entrando con escolta, como si fuera una señora importante en vez de una viuda con las rodillas gastadas y demasiadas preguntas, pero al sentarme frente a Inés, la vergüenza se me quitó. Ella revisó mi libreta, los mensajes de Alberto, el audio de Diego, explicando la llamada, la frase de Claudia y la lista de episodios. Esto no parece una simple cuidadora informando de incidencias médicas, dijo. Eso ya lo sé. La pregunta es, ¿qué quieren conseguir? La casa. Probablemente, ¿ha firmado usted algún poder, autorización o documento reciente? No. ¿Le han propuesto alguno? Pensé. Alberto mencionó hace un mes que sería práctico que alguien pudiera gestionar trámites si a mí me pasaba algo. Dijo que era solo prevención. Inés levantó la vista. ¿Le dio algún documento? Dijo que lo prepararía. Si aparece ese documento, no lo firme, ni siquiera para revisarlo con calma, si se lo ponen delante. Y conviene que hoy mismo actualice instrucciones. ¿Quién puede hablar con médicos, bancos, administración? ¿Y quién no? También quiero que deje constancia de que no autoriza a Silvia a revisar documentación ni a comunicar información personal que no esté estrictamente relacionada con su asistencia y con su consentimiento. ¿Puedo despedirla? Puede, pero antes de hacerlo quizá quiera confirmar una cosa más. Marisa se inclinó hacia adelante.
Me cae bien esta mujer. Inés no sonrió del todo. Si la despide hoy, Alberto dirá que usted se ha vuelto desconfiada, que rechaza ayuda y que no colabora. Si usted consigue demostrar que Silvia informa de información falsa, privada y no asistencial, el relato cambia. Diego miró a Inés. Ya tenemos lo de la casa. Tenemos un indicio fuerte. Pero si hay un plan para ponerle un documento delante, conviene que sepamos cuál es. Me quedé mirando mi bolso, donde llevaba una copia de la hoja falsa que había dejado en casa. Entonces seguimos. Con cuidado, dijo Inés. Y Teresa, una cosa importante. No finja más deterioro físico del necesario. Esa estrategia puede volverse contra usted si ellos la utilizan para decir que... Aquello me pareció muy acertado. Hasta entonces había pensado en hacerme la frágil para que se confiaran. Pero Inés tenía razón. En una familia dispuesta a convertir mis gestos en argumentos, incluso una actuación podía acabar presentada como prueba. Entonces, fingiré otra cosa. Dije, ¿qué? Que estoy empezando a confiar. Marisa sonrió despacio. Eso sí que les va a gustar. El plan fue sencillo. Durante los siguientes días me mostré menos combativa con Silvia. No amable del todo porque habría resultado falso, pero sí más abierta. Le dejé preparar la comida. Acepté que me acompañara al mercado. Le conté alguna historia sin importancia de Ernesto. Le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando como cuidadora. Ella respondió con prudencia, pero noté que se relajaba poco a poco. Silvia era buena en lo suyo. Eso también hay que decirlo. Sabía moverse con suavidad, ayudar sin parecer que empujaba, detectar cuándo una persona mayor se resistía por orgullo y cuándo por miedo. El problema era que esa habilidad, puesta al servicio de Alberto, dejaba de ser cuidado y se convertía en herramienta. El jueves, mientras pelaba patatas, me dijo, Alberto se preocupa mucho por usted. Alberto se preocupa mucho por tenerlo todo atado. Silvia soltó una pequeña risa. ¿Se parece a usted? Pobre hombre. Me miró con atención. ¿Lo dice en serio? Alberto era un niño muy tierno. Luego empezó a creer que querer a alguien era decidir antes que esa persona. Silvia bajó la vista. A veces, los hijos ven riesgos que los padres no quieren ver. Y a veces, los hijos ven oportunidades donde dicen ver riesgos. La patata se quedó a medio pelar en su mano. No insistió. Al día siguiente llegó Claudia, mi nieta, hija de Alberto, 15 años. Venía con mochila, auriculares y una mirada de incomodidad adolescente que intentaba esconder preocupación. No solía venir sola entre semana. Por eso, cuando la vi en la puerta, supe que algo pasaba. ¿Tu padre sabe que estás aquí? No. Entonces entra antes de que me arrepienta. Se sentó en la cocina. Le preparé un vaso de leche aunque protestó. Abuela, no soy una niña. En mi casa todos los menores son candidatos a leche. Puso los ojos en blanco, pero bebió. Después dejó el vaso en la mesa. Diego me preguntó por Silvia. Lo sé. Le dije lo que escuché. Pero hay más. No la interrumpí. A veces los adolescentes necesitan entrar por una puerta lateral antes de decir lo importante. Papá y Silvia hablaron varias veces en casa. Dijo, no sé todo, porque papá me echaba del salón si me veía, pero una vez oí que ella decía que tú eras más lúcida de lo que parecía y que había que ir despacio. Sentí un frío en la espalda. ¿Más lúcida de lo que parecía? Claudia asintió. Papá dijo que por eso hacía falta alguien que no fuera de la familia, que si él o tía Nuria te hablaban de vender o de una residencia, tú te pondrías a la defensiva. Pero que si lo decía Silvia poco a poco, sonaría como consejo profesional. Me quedé quieta. Residencia.
La palabra apareció por fin con toda su sombra. Hasta entonces habían hablado de casa más cómoda, apoyo, seguridad, documentos, pero aquello ya no era solo vender mi casa o preparar papeles, era construir el camino para sacarme de ella. ¿Dijo residencia? Pregunté. Claudia tragó saliva. Sí, pero luego papá dijo que no había que decirlo así, que era mejor hablar de centro con asistencia o apartamento supervisado. Qué elegancia tienen algunas palabras cuando quieren esconder una pérdida. ¿Tu madre sabe esto? Mi madre no opina mucho cuando papá habla de ti. ¿Y tú por qué me lo cuentas? Claudia miró hacia la ventana. Porque Silvia me cae mal. Casi sonreí. Eso es un motivo. Y porque papá dijo que tú ibas a estar mejor cuando dejaras de tener tanto recuerdo alrededor, no me gustó. La casa del abuelo también es tuya por dentro, no solo por papeles. Aquella frase me emocionó más de lo que esperaba. Gracias. No le digas que vine. No. Y no le digas a Diego que te dije lo de la residencia. Se pondrá intenso. Diego ya viene intenso de fábrica. Claudia sonrió por primera vez. Cuando se fue, llamé a Nuria. Necesitaba escucharla, no para acusarla todavía, para saber dónde estaba parada. Mamá, ¿estás bien? Preguntó al contestar. Necesito preguntarte algo y quiero una respuesta limpia. Me asustas. ¿Alberto ha hablado contigo de una residencia o un apartamento supervisado para mí? Silencio. No necesitaba más, pero esperé. No exactamente, dijo al fin. Nuria, habló de posibilidades futuras. Nada decidido. ¿Y Silvia forma parte de esas posibilidades? Silvia informa de cómo estás. Alberto dice que necesitamos una opinión objetiva. Silvia no es objetiva si la contrató él para convencerme. Nuria respiró con dificultad. No creo que sea así. ¿No lo crees o no quieres creerlo? No contestó. Mi hija lloraba al otro lado. Lo supe por la respiración. Mamá, yo solo quiero que estés segura. Entonces empieza por preguntarme de qué necesito estar protegida, de estar sola si pasa algo. Ahora mismo necesito estar protegida de decisiones tomadas en conversaciones donde no estoy. Nuria soltó un sollozo. Alberto dice que tú nunca vas a aceptar ayuda hasta que sea tarde. Acepté a Silvia. Sí, pero... ¿y mirad lo que habéis hecho con eso? La conversación terminó sin gritos. Nuria no me defendió. Tampoco defendió del todo a Alberto. Se quedó en ese territorio triste de las personas que saben que algo está mal, pero todavía esperan que otro lo arregle sin obligarlas a elegir. El lunes preparé la segunda trampa, no una mentira sobre vender la casa, algo más concreto. Cuando Silvia llegó, dejé sobre la mesa una carpeta visible, cerrada con una goma. Encima, un papel con mi letra. Inés Valcárcel, consulta testamento Alberto administrador. Temporal. Silvia lo vio. No podía no verlo. Sus ojos pasaron por encima, como quien no quiere mirar demasiado, y aún así lee cada palabra. A media mañana, mientras tomábamos café, dije, he pensado que quizá Alberto tenga razón en algo. Silvia sostuvo la taza. ¿En qué? En que debería dejar algunas cosas preparadas. Por si tengo otro mareo o algo más serio, eso puede dar mucha tranquilidad. Sí, estoy pensando en nombrar a alguien para gestiones temporales. Alberto cree que él podría encargarse. Es una opción lógica. Es el mayor. No se lo he dicho todavía. Quiero hablar primero con Inés. Claro, aunque quizá no le dé poder a él. Silvia parpadeó. No, Diego es joven, pero muy ordenado, y no tiene tanto interés en que yo venda la casa. Lo dije como quien comenta el tiempo. Silvia dejó la taza sobre el plato. Diego es muy joven para ciertas responsabilidades. Eso dije a Alberto de casi todos cuando no le convienen.
Yo solo digo que una persona con experiencia no sé si es lo mismo que cuidar. Silvia no supo qué hacer con esa frase. Se levantó a recoger, aunque no hacía falta. A las 11:30 fue al baño con su móvil en el bolsillo. Tardó 8 minutos, demasiado para una mujer que no se maquillaba allí ni tenía nada que hacer. A las 12:15 Alberto me llamó. Diego estaba en casa porque ese día tenía clase por la tarde. Marisa también. Habíamos dejado el móvil preparado sobre la mesa, con la grabadora de notas activada para captar al menos mi parte de la conversación y la hora. No pensábamos usarlo de cualquier manera, pero Inés nos había dicho que documentar nuestra propia reacción y los tiempos podía servir. Contesté. Dime, mamá, ¿qué es eso de darle poderes a Diego? Fui hasta la ventana y miré la calle. Buenos días a ti también. No bromees. Me acaba de decir Silvia que estás pensando en poner a Diego en un tema legal. Qué profesional tan reservada. Mamá, esto es serio. Diego tiene 21 años y tú 50. La edad no te ha impedido hacerlo mal. Silencio. Diego levantó las cejas desde la mesa. Alberto endureció la voz. No voy a permitir que te manipulen. Qué frase tan curiosa viniendo de ti. Diego y Marisa te están llenando la cabeza. Silvia me está vaciando la intimidad y no pareces preocupado. Silvia intenta ayudar. Silvia acaba de contarte una conversación privada sobre un documento que ni siquiera existe. Otro silencio, más largo. ¿Qué quieres decir? Que no voy a darle poderes a Diego, tampoco a ti. La carpeta estaba puesta para comprobar cuánto tardaba mi cuidadora en informarte. Alberto respiró hondo. Mamá, estás actuando de una forma preocupante. Ahí apareció la palabra que yo esperaba. Preocupante. No enfadada, no herida, no invadida. Preocupante. ¿Preocupante para quién? Pregunté. Para todos. Estás haciendo trampas en tu propia casa, sospechando de la persona que te cuida, poniendo a Diego en contra de la familia. No, Alberto, estoy comprobando que la persona que contrataste para cuidarme te informa de mis conversaciones privadas, mis documentos, mis ideas y mis dudas, y que tú lo usas para llamarme antes de que se enfríe el café. Su voz bajó. Estás sola, mamá, y últimamente no estás siendo razonable. Diego se puso de pie. Marisa apretó los labios. Yo cerré los ojos un segundo. Ahí estaba el siguiente escalón. Ya no era solo seguridad. Ahora era mi razonabilidad. Voy a colgar, dije. Y esta tarde hablaremos con Inés. ¿Otra vez la abogada? Sí. Cuando una conversación familiar necesita testigos, conviene dejar de fingir que es solo familiar. Colgué. Diego estaba rojo de rabia. Quiere hacerte parecer incapaz. Lo está intentando. Abuela, esto ya es grave. Sí. Marisa se levantó. Pues se acabó el teatro. Todavía falta una escena, dije. Ella me miró. ¿Cuál? Silvia. Cuando la cuidadora salió del baño, encontró mi casa distinta sin que nada se hubiera movido. Diego estaba de pie junto a la mesa, Marisa en la puerta de la cocina, yo sentada, con la carpeta falsa delante. Silvia entendió algo antes de que yo hablara. ¿Ocurre algo? Alberto acaba de llamarme. Su expresión no cambió mucho, pero la mano se le cerró sobre el móvil. Ah, le preocupaba lo de Diego y los poderes. No sé por qué me lo dice. Porque se lo has contado tú. Teresa, yo no quiero una explicación larga. Quiero una respuesta simple. ¿Informas a mi hijo de lo que hablo contigo en esta casa? Silvia miró a Diego, luego a Marisa. Hay cosas que debo comunicar por responsabilidad profesional. La taza de mi marido era responsabilidad profesional. No respondió. ¿La caja de costura? Silencio. Mi opinión sobre vender la casa
Su familia me pidió estar atenta a señales de que pudiera tomar decisiones precipitadas. Ahí lo dijo. No todo, pero lo suficiente. Diego dio un paso. Decisiones precipitadas, como decidir sobre su propia casa. Silvia lo miró con una mezcla de incomodidad y defensa. No debería estar usted interviniendo. Soy su nieto. Precisamente. A veces la familia joven no entiende los riesgos. Marisa soltó. Y a veces la familia mayor entiende demasiado bien a los aprovechados. Silvia tragó saliva. Yo levanté una mano para evitar que aquello se convirtiera en una pelea. Silvia, recoge tus cosas. ¿Me está despidiendo? Sí, creo que debería hablarlo con Alberto. Casi sonreí. Gracias por confirmar el problema hasta el final. Se puso pálida. Teresa, esto se puede malinterpretar. Yo he actuado siguiendo indicaciones de la familia. Mi familia no tiene autoridad para contratar a alguien que me estudie, me convenza y me informe dentro de mi propia casa sin explicármelo. Yo no he hecho nada malo. Entonces no tendrás problema en explicárselo a Inés Valcárcel cuando te cite. Si hace... El nombre de la abogada tuvo efecto. Silvia recogió su bolso, una chaqueta y una libreta pequeña que llevaba siempre. Diego la vio. ¿Qué es eso?, preguntó. Mis notas de trabajo. ¿Sobre mi abuela? Silvia apretó la libreta contra el pecho. Es información profesional. Déjala, dijo Marisa. Que se la lleve. A veces los culpables cargan solos con su confesión. Silvia salió sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, me di cuenta de que estaba temblando. Diego se acercó. ¿Estás bien? No lo sé. Marisa me puso una mano en el hombro. Lo estás. Solo que tu cuerpo acaba de enterarse de lo que tu cabeza ya sabía. Esa tarde fuimos a ver a Inés. Le contamos todo. La llamada de Alberto, la carpeta falsa, la frase de Silvia sobre decisiones precipitadas, el despido. Inés escuchó con atención y después preparó 3 cosas. La primera, una comunicación formal a Silvia, solicitando que entregara o destruyera cualquier información personal no autorizada y aclarara por escrito el alcance de sus comunicaciones con Alberto. La segunda, una carta a Alberto y Nuria convocándolos a una reunión en mi casa con Inés, presente, para tratar la contratación de Silvia, la protección de mi intimidad y cualquier propuesta relacionada con mi vivienda o mis cuidados. La tercera, un documento mío claro y firmado, donde dejaba constancia de que estaba en pleno uso de mis facultades, que aceptaría ayuda doméstica o asistencial solo bajo condiciones acordadas por mí, y que no autorizaba a mis hijos a recibir información personal, médica, patrimonial o doméstica a través de terceros sin mi consentimiento. Esto no evita que intenten justificarse, dijo Inés, pero les quita terreno. Y si dicen que estoy siendo influenciada por Diego o Marisa, entonces les pediremos que expliquen por qué contrataron a una cuidadora conocida por Alberto para influir en usted. Las influencias se comparan mejor cuando todas están sobre la mesa. Marisa sonrió. Definitivamente me cae bien. La reunión quedó fijada para el jueves. Alberto respondió al mensaje de Inés con una frase muy suya. Creo que mi madre está siendo mal aconsejada, pero asistiré para aclarar esta situación. Nuria llamó llorando. Mamá, ¿de verdad hace falta una abogada? Sí, pero somos tus hijos. Por eso duele, no por eso desaparece. Yo no sabía todo lo que hacía Silvia, pero sabías que Alberto quería usarla para convencerme. Nuria no respondió. El jueves quiero que vengas y que escuches, no que suavices, no que traduzcas a Alberto, que escuches. Lo intentaré. No, hija, esta vez no basta con intentarlo. Colgué con el corazón pesado. La noche antes de la reunión recorrí mi casa despacio, la cocina,
el salón, el pasillo, mi dormitorio. Toqué el respaldo del sillón de Ernesto. Abrí el armario de las tazas y saqué la azul. La lavé, aunque estaba limpia, y la dejé sobre la mesa, no para beber, para recordar por qué estaba haciendo todo aquello. No defendía solo una propiedad, defendía el derecho a que mis recuerdos no fueran material de estudio para que alguien me convenciera mejor. Al día siguiente, Alberto llegó 10 minutos antes. Eso también era muy suyo. Entrar primero, ocupar el espacio, marcar el ritmo. Venía con chaqueta, una carpeta y cara de hombre dispuesto a exponer argumentos. Nuria llegó después con los ojos hinchados. Diego se sentó junto a mí, Marisa en la butaca de la ventana, Inés en la mesa del comedor con sus papeles ordenados. Silvia no vino. Había enviado un mensaje diciendo que no consideraba apropiado participar en una reunión familiar. Inés lo imprimió y lo dejó sobre la mesa. «Empecemos», dijo Alberto. «Mamá, esto se ha salido de control». Miré la taza azul frente a mí, luego a mi hijo. «Sí, pero no de la manera que tú crees». «Sí», dije, mirando a Alberto al otro lado de mi mesa. «Esto se ha salido de control, pero no de la manera que tú crees». Mi hijo dejó la carpeta sobre sus rodillas como si todavía esperara dirigir la reunión. Siempre había sido así. Cuando algo lo incomodaba, buscaba papeles, datos, argumentos, cualquier cosa que le permitiera convertir una conversación dolorosa en un trámite ordenado por él. Nuria estaba sentada a su lado, con las manos apretadas sobre el bolso. Diego ocupaba la silla más cercana a mí. Marisa, en la butaca junto a la ventana, miraba a Alberto con esa calma peligrosa que precedía a sus mejores frases. Inés Valcárcel había colocado sus documentos en la mesa del comedor, y no parecía impresionada por el tono grave de mi hijo. La taza azul de Ernesto seguía delante de mí. La había puesto allí a propósito, no como adorno ni como sentimentalismo barato. La había puesto porque aquella taza fue la primera señal de que Silvia sabía demasiado, la primera pieza de una invasión que mis hijos intentaron vestir de cuidado. Alberto la miró de reojo y suspiró. «Mamá, entiendo que te hayas sentido incómoda con algunas cosas, pero tenemos que hablar con serenidad». «Hablaré con serenidad. No confundas serenidad con obediencia». Diego bajó la mirada para esconder una sonrisa breve. Alberto no sonrió. «Contratamos a Silvia porque nos preocupabas», dijo. «Te caíste en el baño, tuviste un mareo en la farmacia y vives sola. No creo que sea un delito que tus hijos quieran saber si estás bien». Inés tomó nota sin levantar la vista. «Nadie ha dicho que preocuparse sea un delito», respondió. «Estamos hablando de una profesional que transmitía información privada y no estrictamente asistencial a uno de los hijos, sin un consentimiento claro de Teresa. También estamos hablando de intentos de influir en decisiones sobre vivienda, documentos y posibles medidas residenciales». Nuria se removió en la silla al oír medidas residenciales. Yo la miré. «¿Te incomoda la palabra residencia, hija?» «Mamá, a mí también me incomodó enterarme por Claudia de que se hablaba de eso sin mí». Alberto se enderezó. «Claudia es una niña. No entiende las conversaciones de adultos». Entendió bastante bien lo de Silvia sabría convencer a la abuela sin que se sintiera atacada. La frase cayó sobre la mesa con todo su peso. Nuria cerró los ojos. Alberto me miró fijamente. «Eso está sacado de contexto». Marisa soltó un sonido seco. «Las frases feas siempre necesitan mucho contexto». «¡Qué casualidad!». Alberto la ignoró. «Mamá, tú misma has rechazado hablar de alternativas. Cada vez que menciono que esta casa quizá es demasiado para ti, te pones a la defensiva, porque la casa es mía. Nadie dice lo contrario. Lo dices cada vez que hablas de ella,
como si fuera un problema que os toca resolver. Mi hijo abrió su carpeta y sacó unos papeles. Traigo información sobre opciones de asistencia, apartamentos supervisados, servicios a domicilio, centros con atención médica, y yo traigo información sobre mis derechos. Dije. Alberto se quedó quieto. Inés deslizó hacia él una copia del documento que habíamos preparado. Teresa deja constancia de que acepta recibir ayuda cuando lo considere necesario, pero solo bajo condiciones conocidas, elegidas y autorizadas por ella. También revoca cualquier consentimiento implícito para que terceros contratados por la familia informen sobre su vida privada, sus documentos, su estado emocional o sus decisiones patrimoniales sin su permiso. Alberto leyó la primera página con gesto cada vez más rígido. Esto es absurdo. Soy su hijo. Eso no le da derecho automático a recibir informes sobre su intimidad, dijo Inés. No eran informes, eran comentarios. Comentarios sobre medicación, documentos, conversaciones privadas, disposición a vender la casa y posibles poderes legales. Nuria levantó la cabeza. ¿Poderes legales? Alberto se volvió hacia ella. Era una idea preventiva. No me lo dijiste así, porque tú siempre te alteras. Nuria se quedó mirándolo. Fue un segundo pequeño, pero lo vi. Mi hija empezó a entender que Alberto no solo me había administrado información a mí, también a ella. Le daba la parte justa para que se sintiera preocupada y la parte insuficiente para que no pudiera juzgar el plan completo. ¿Qué poderes?, preguntó Nuria. Alberto cerró la carpeta. Nada firmado, solo opciones. Opciones para gestionar mis trámites si yo tenía otro mareo. Dije, opciones para que una cuidadora externa me fuera hablando de mudarme. Opciones para que mi casa pareciera demasiado cargada de recuerdos. Opciones para que yo creyera que la idea salía de una profesional y no de ti. Estás siendo injusta. Estoy siendo exacta. La voz me salió más firme de lo que esperaba. Durante años Alberto había usado su seguridad como si fuera una especie de autoridad moral. Aquella mañana, en mi salón rodeado de las personas a las que no podía ordenar tan fácilmente, su seguridad empezaba a parecer otra cosa. Miedo a perder el control. Inés sacó otra hoja. Silvia ha respondido parcialmente a la comunicación. No ha entregado sus notas, pero reconoce que mantenía contacto periódico con Alberto sobre adaptación al cuidado, estado emocional y disposición a cambios de entorno. Diego se inclinó hacia adelante. ¿Disposición a cambios de entorno? Bonita forma de decir que le preguntaba si quería irse de su casa. Alberto lo miró con dureza. Diego, no te metas en esto. Me metisteis cuando intentasteis usar mi nombre como amenaza. Cuando Silvia informó de una conversación falsa sobre darme poderes, llamaste a la abuela como si yo estuviera manipulándola. Porque eres joven y no sabes lo que implica cuidar de una persona mayor. Sé que cuidarla no implica espiarla. La frase hizo que Nuria se cubriera la boca con la mano. No sé si para ocultar el llanto o para impedirse intervenir demasiado pronto. Alberto se levantó. Yo no voy a permitir que se me trate como si quisiera hacer daño a mi madre. Siéntate, dije. Me miró sorprendido. Mamá, siéntate. Has venido a mi casa a hablar de mi vida. ¿Vas a hacerlo sentado, como todos? Durante un instante pensé que se marcharía, pero no. Se sentó con la cara tensa y el orgullo haciendo ruido en cada movimiento. Me levanté despacio. Las rodillas me dolieron. No oculté ese dolor, porque ya no necesitaba demostrar que era invulnerable. Caminé hasta el aparador y tomé una pequeña caja de madera. La puse sobre la mesa. Esta caja era de mi madre.
Silvia sabía que existía antes de que yo se la enseñara. Sabía lo de la taza azul, sabía la frase de Ernesto sobre el café y el limón, sabía dónde estaban mis pastillas, sabía cómo hablarme de esta casa, para que pareciera consejo y no presión. Todo eso no salió de una ficha médica. Alberto no me miraba. Yo le conté algunas cosas para que te entendiera mejor. No querías que me entendiera, querías que supiera por dónde entrar. Nuria empezó a llorar. Mamá, me volví hacia ella. Quiero oírte, pero no para suavizar lo de tu hermano. Quiero saber qué sabías. Nuria tragó saliva. Sabía que Alberto quería que Silvia te hablara de mudarte. No al principio, no como un plan cerrado. Él decía que una cuidadora podría notar cosas que nosotros no veíamos y que, si una profesional lo sugería, quizá tú lo escucharías sin sentirte atacada. ¿Y tú qué pensaste? Pensé que era manipulador. La palabra nos dejó a todos en silencio, incluso Alberto. Nuria siguió. Lo pensé y no lo dije. O lo dije flojo, que es casi lo mismo que no decirlo. Me convencí de que si de verdad necesitabas ayuda, el método daba igual. Y cuando empezaste a quejarte de Silvia, preferí creer que te costaba adaptarte antes que admitir que habíamos cruzado una línea. Sus lágrimas caían sin escándalo. Lo siento, no me acerqué a consolarla. No todavía. Gracias por decirlo claro, respondí. Alberto soltó una risa amarga. Muy bien. Ahora resulta que el villano soy yo. Marisa se levantó un poco en la butaca. No hace falta que te pongas título. Con explicar los hechos sobra. Yo he dedicado años a ocuparme de mi madre. Lo miré. Has dedicado años a decidir rápido para no tener que escuchar despacio. Esa frase lo hirió. Lo vi en la mandíbula, en la forma en que apretó la carpeta. ¿Sabes lo que es recibir llamadas de médicos, bancos, seguros, averías, vecinos? Preguntó. ¿Sabes lo que es estar pendiente de si te caes, de si comes, de si te olvidas algo? Yo soy el que aparece cuando hay problemas. Aparecer no te convierte en dueño de la solución. Alguien tiene que tomar decisiones. Sí, yo. Su cara cambió. Mientras puedas. Ahí estaba. La frase que nadie quería pronunciar, pero que llevaba meses sentada entre nosotros. Mientras puedas. Inés levantó la vista. Diego dio un paso, pero le hice un gesto para que no hablara. Alberto, dije, esa frase explica todo. No estabas esperando a que yo necesitara ayuda. Estabas preparándote para el día en que pudieras decir que ya no podía decidir. Nuria lloró más fuerte. Alberto se quedó pálido, quizá porque ni él mismo había escuchado en voz alta la verdad de su pensamiento. Eso no es justo. Quizá no lo pretendías con crueldad, pero lo estabas haciendo. Cada llamada de Silvia, cada pregunta sobre mis papeles, cada comentario sobre una casa más cómoda, cada conversación sobre residencias sin mí, todo iba colocando una idea. Teresa todavía habla, pero conviene ir preparándose para decidir por ella. No respondió. El silencio fue largo, y por primera vez no sentí necesidad de llenarlo. Dejé que mis hijos se sentaran dentro de aquello que habían construido. Después tomé el documento de Inés y lo puse delante de Alberto. Silvia no vuelve a entrar en esta casa. Eso es evidente, dijo él con frialdad. No vuelves a contratar a nadie en mi nombre. De acuerdo. No recibes información médica doméstica ni personal mía salvo que yo lo autorice. Mamá, no he terminado. Mis documentos están fuera de esta casa y tú no sabes dónde. Mi testamento será revisado por Inés. Mis cerraduras se cambiarán esta semana. Y si algún día necesito una cuidadora, la entrevistaré yo y responderá ante mí. Nuria se limpió la cara. Me parece bien. Alberto la miró como si acabara de perder una aliada.
¿A ti también te parece bien que mamá se deje llevar por un ataque de desconfianza? Nuria respiró hondo. Me parece bien que mamá ponga límites después de que nosotros no supiéramos ponerlos. Aquella frase fue su primera verdadera defensa, no de mí contra Alberto, sino de la verdad contra la comodidad. Alberto guardó silencio. Inés le pidió que firmara acuse de recibo del documento. Se negó al principio. Dijo que aquello parecía una acusación formal, que no quería validar una exageración. Inés, sin alterar el tono, le explicó que no firmar no impedía dejar constancia de la entrega. Al final firmó, no por arrepentimiento, sino porque le molestaba más quedar como alguien que se negaba a recibir papeles. Cuando terminó, miró la taza azul. No sabía que te molestaría tanto que Silvia supiera lo de la taza. Ese es el problema, Alberto. ¿No se te ocurrió que algo mío podía no estar disponible para tus estrategias? La reunión terminó sin abrazo. Nuria se quedó un rato más después de que Alberto se marchara. Diego salió al balcón con Marisa para darnos espacio, aunque Marisa dejó claro con la mirada que escucharía si mi hija intentaba alguna tontería. Nuria se sentó a mi lado. Mamá, yo de verdad tenía miedo. Lo sé. Cuando te caíste pensé en papá, en lo rápido que cambió todo cuando enfermó, en que quizá un día te pasaría algo y yo no habría hecho nada. El miedo no es el enemigo, hija. Entonces, ¿qué? Lo que hacemos para no sentirlo. Se quedó mirando sus manos. Dejé que Alberto hiciera de fuerte porque así yo podía ser la buena. Aquella confesión me dolió, pero también abrió una puerta. Y mientras tanto yo quedaba en medio de los dos papeles. Él decidía, tú sufrías y yo obedecía para no haceros daño. Nuria asintió, llorando. No quiero seguir haciendo eso. Entonces empieza por hablar conmigo antes de hablar sobre mí. Me abrazó. Esta vez sí la dejé, no porque todo estuviera perdonado, sino porque su abrazo no venía a tapar la conversación. Venía después de haberla sostenido. Las semanas siguientes fueron de limpieza, pero no de la que se hace con escoba. Cambié las cerraduras, aunque Alberto dijo que era innecesario. Me dio igual. Inés revisó mis documentos, actualizó instrucciones y dejó claro quién podía recibir información médica en caso de emergencia. Nombré a Diego como contacto tecnológico y a Nuria como contacto sanitario secundario, pero bajo condiciones concretas. Alberto no quedó fuera de mi vida, pero sí fuera de mis decisiones automáticas. Aquello le sentó fatal. Durante días no llamó. Luego envió mensajes fríos, prácticos, de esos que parecen escritos, por alguien que quiere demostrar que no le importa estar herido. Yo respondí solo lo necesario. La costumbre de correr detrás de los hijos adultos para aliviarles el orgullo es fuerte pero no invencible. Silvia envió una carta breve, redactada seguramente con ayuda de alguien. Decía que lamentaba cualquier incomodidad, que siempre actuó siguiendo indicaciones familiares y que destruía sus notas personales. Inés le respondió de forma igual de breve y mucho más clara. Cualquier uso o conservación de información privada de mi vida, sin autorización, tendría consecuencias. No volví a saber de ella. Una parte de mí esperaba sentir victoria. No la sentí. Sentí cansancio, sentí tristeza, sentí una vigilancia nueva cada vez que alguien decía, es por tu bien, pero también sentí espacio. Mi casa volvió a ser menos escenario y más refugio. Abría mis armarios sin preguntarme quién habría hablado de ellos. Tomaba café sin imaginar que una frase mía viajaría al teléfono de Alberto. Sacaba la taza azul cuando quería, no cuando una desconocida la ponía sobre la encimera para demostrar que me conocía. Diego siguió viniendo los miércoles. Al principio revisaba mi móvil,
el router, las contraseñas y hasta la lista de contactos, como si mi casa se hubiera convertido en una fortaleza digital. Un día le dije: «Cariño, vas a terminar instalándome un puente levadizo. No des ideas. No quiero vivir defendida todo el tiempo». Se detuvo. «Perdón, no te disculpes por querer ayudar. Solo recuerda que ayudar no es rodear a alguien de alarmas hasta que ya no pueda respirar». ¿Lo entendió? Al miércoles siguiente vino sin portátil. Trajo pasteles. Marisa, por supuesto, celebró la noticia como si Diego hubiera obtenido un doctorado en humanidad. «Mucho mejor», dijo. «La nata protege más que las contraseñas». Claudia también vino. Llegó una tarde con cara de culpa, aunque ella había sido una de las que me dio la pista más importante. «Papá está enfadado conmigo», dijo. «¿Por contarme la verdad? Dice que escuché cosas que no debía. A veces, los adultos hablan tan alto en sus mentiras que los jóvenes no tienen más remedio que oírlas». Se sentó en mi cocina, incómoda. Yo no quería hacerle daño, lo sé, pero tampoco quería que te metieran en un sitio de esos si tú no querías. Un sitio de esos, lo dijo con la torpeza de sus 15 años y una lealtad limpia. «Gracias. ¿Estás enfadada con papá?» Miré por la ventana. «Estoy dolida con tu padre. Enfadada también. Pero no he dejado de quererlo. Él cree que sí. Tu padre confunde mucho que no le obedezcan con que no lo quieran». Claudia pensó en eso. «Sí, hace eso». Nos reímos un poco. Después le serví leche, aunque protestó igual que Diego. Con Alberto, la reparación tardó más. Un mes después de la reunión, apareció en mi puerta sin carpeta. Eso ya fue una novedad. Traía una bolsa con limones. «Eran de oferta», dijo. «Qué romántico». No sonrió mucho, pero entró cuando lo invité. Se sentó en la cocina. Durante unos minutos habló de cosas pequeñas. «Trabajo, Claudia. Una avería del coche. Yo lo dejé. A veces las personas controladoras necesitan acercarse a la verdad por los bordes, porque si entran de golpe se rompen o se defienden». Al final, miró la bolsa de limones. Cuando Silvia dijo lo del café y el limón, no pensé en lo que significaba para ti. Ya lo sé. Pensé que si ella conocía tus frases, tus rutinas, tus recuerdos, podría entrar mejor. No como una extraña. Exacto. Ahora entiendo lo mal que suena eso. No solo suena mal, estuvo mal. Asintió. Le costó, pero asintió. Yo tenía miedo de que un día me llamaran diciendo que te habían encontrado en el suelo, y me enfadaba que tú siguieras viviendo como si no pudiera pasar. Puede pasar. Levantó la vista. Lo sé. También puede pasar que vivas tantos años preparándote para mi caída que termines empujándome fuera de mi propia vida antes de tiempo. Esa frase le hizo bajar los ojos. No quería empujarte, pero estabas midiendo dónde poner las manos. Se quedó en silencio. «Lo siento», dijo al fin. No fue una disculpa perfecta. Le faltaba humildad completa, le sobraba dolor propio, pero no venía con un solo quería ayudar, pegado detrás. Eso ya era distinto. «Acepto que te preocupes», le dije. «No acepto que conviertas tu preocupación en un plan sin mí. ¿De acuerdo? Y si algún día necesito más ayuda, quiero que seas mi hijo, no mi gestor». Ahí se le humedecieron los ojos. «No sé si sé hacerlo». «Aprende. Yo también estoy aprendiendo a dejar que me ayuden sin entregar las llaves de todo». No nos abrazamos de inmediato. Tomamos café, corté un limón y lo dejé en un plato. Más por Ernesto que por Alberto. La cocina olió a lo de siempre. Café y limón. Mi hijo lo notó esta vez. No lo usó como argumento. Solo respiró hondo y se quedó callado.
Esa fue quizá la primera reparación real, no porque dijera mucho, porque por fin no quiso dirigir lo que ese olor significaba. Con el tiempo contraté ayuda, eso es importante decirlo. No terminé la historia convertida en una mujer orgullosa que rechaza todo apoyo para demostrar que nadie manda sobre ella. Esa habría sido otra trampa. Necesitaba ayuda, algunas mañanas, sobre todo para compras pesadas, limpieza más fuerte y citas médicas, pero la elegí yo. Entrevisté a 3 personas con Inés al tanto y Diego ayudándome solo en lo técnico. La mujer que contraté se llamaba Rosa. Tenía 60 años, experiencia, referencias claras y una primera pregunta que me gustó. ¿Qué quiere usted que haga y qué prefiere seguir haciendo sola? Aquello fue suficiente para que la escuchara con atención. Rosa no preguntó por mis escrituras, no opinó sobre mis recuerdos, no llamó a Alberto. Si un día veía algo preocupante, me lo decía primero a mí, y si yo quería que se lo comunicara a Nuria o a Diego, lo hacíamos juntas. Eso sí era ayuda, no perfecta, no mágica, no sin ajustes, pero ayuda. Un jueves, mientras Rosa limpiaba los cristales y Marisa tomaba café conmigo, Alberto llamó, preguntó cómo estaba. Bien, dije, Rosa está aquí. Hubo una pausa. ¿Va bien? Sí, me alegro. Esperé el consejo, la pregunta indirecta, el intento de saber más. No llegó. Si necesitas algo, me dices, añadió. Eso haré. Colgué y miré a Marisa. Está aprendiendo. O está enfermo. Marisa, dale tiempo, quizás se cura de mandar. Me reí. El cierre verdadero llegó una mañana sencilla. Nada especial. El sol entraba por la cocina. Rosa aún no había llegado. Yo estaba preparando café y cortando un limón porque quería hacer un bizcocho. Saqué la taza azul del armario. La puse sobre la mesa sin dolor, o con un dolor más amable. Pensé en Ernesto, en cómo se habría reído de todo aquello, en cómo habría llamado a Alberto general sin ejército y a mí terca con diploma. Sonó el timbre. Era Nuria. Traía flores y una bolsa de pan. ¿Puedo pasar?, preguntó. Antes entraba diciendo, «Soy yo». Ahora preguntaba, no porque yo quisiera solemnidad en cada visita, sino porque al fin entendía que mi casa no era una extensión de su miedo. «Pasa». Vio la taza azul sobre la mesa y sonrió con tristeza. Papá la usaba para el café de la tarde. Sí, yo casi no lo recordaba. A veces recordar también es una responsabilidad. Nuria dejó las flores en la encimera. ¿Quieres que las ponga en agua? Sí, el jarrón está en el mueble de arriba. Se detuvo. ¿Puedo abrirlo? Aquella pregunta pequeña y torpe me conmovió. ¿Puedes? Abrió el mueble, sacó el jarrón y colocó las flores. Después se sentó conmigo. No hablamos de Silvia, no hablamos de residencias, ni documentos, ni cerraduras. Hablamos de Claudia, de Diego, de un dolor que tenía en la rodilla, de una receta que Rosa me había dado. Fue una conversación normal, y la normalidad, después de ciertas traiciones, no es poca cosa. Mis hijos me convencieron para contratar a una cuidadora, y durante un tiempo creí que aceptar ayuda significaba ceder terreno. Luego entendí que el problema no era la ayuda, el problema era la mentira escondida dentro de la ayuda. Silvia sabía cosas de mi vida que yo nunca le había contado porque alguien le había entregado un mapa de mis puntos débiles, mi taza, mis frases, mis rutinas, mis papeles, mis miedos. Todo para que una desconocida entrara en mi casa con una sonrisa profesional y me condujera poco a poco hacia decisiones que otros ya habían imaginado por mí.
Pero mi vida no es un pasillo que mis hijos puedan señalizar en secreto. Mi vejez no es una sala de espera para que otros tomen el mando. Mi casa no es demasiado grande solo porque ellos tengan miedo, y mis recuerdos no son herramientas para convencerme de nada. Ahora acepto ayuda, a mi manera, con nombre claro, condiciones claras y puertas que se abren porque yo lo decido. Mis hijos siguen preocupándose, pero han aprendido que preocuparse no les da derecho a ocupar mi lugar. Alberto todavía se contiene a veces antes de opinar. Nuria todavía mira a su hermano cuando no sabe qué decir, pero cada vez menos. Diego y Claudia ya no sienten que guardar silencio sea la única forma de querer a la familia. Y yo sigo aquí, con mis rodillas torpes, mi bastón cuando hace falta, mi taza azul cuando me apetece, y la casa oliendo algunas tardes a café y a limón. Ernesto tenía razón. Mientras huela así estamos bien, pero ahora sé algo más. Para que una casa esté bien, no basta con que huela a recuerdos. También tiene que oler a respeto. Y ese, por fin, vuelve a sentirse en la mía.